El día de hoy les hablaremos sobre la importancia de la reproducción celular en los seres vivos y qué pasa cuando suceden alteraciones durante la reproducción. Mi equipo está conformado por Tonatiu Peña, Rebeca Flores, Luis Villanueva y yo, Ivonne Loreto. Mi compañera Rebeca iniciará hablando sobre la reproducción celular. Se conoce como reproducción celular o división celular la etapa del ciclo celular en el cual cada célula se divide por formar dos células hijas distintas. Este es un proceso que se da en todas las formas de vida y que garantiza la perpetuidad de existencia, así como el crecimiento, la reposición de tejidos y la reproducción de los seres pluricelulares. La célula es la unidad básica de toda la vida conocida. Cada una de ellas, como los seres vivos, poseen un tiempo de vida durante el cual crecen, maduran y luego se reproducen a través de diversos mecanismos biológicos que permiten generar células nuevas, replicando su información genética y permitiendo que el ciclo vuelva a empezar. Esto ocurre hasta que, llegado a determinado momento de la vida de los seres vivos, las células dejan de reproducirse o hacerlo de manera eficiente y empiezan a envejecer, pero hasta que eso ocurre, la reproducción celular tiene el propósito de incrementar la cantidad de células que existen en un organismo. Esto generalmente ocurre cuando el tamaño de la célula ha alcanzado un tamaño y volumen determinado que suele disminuir la efectividad de sus procesos de transporte de nutrientes. En principio, hay tres tipos de reproducción celular. La primera y la más simple es la fisión binaria, en la que la materia genética de la célula se replica y ésta procede a dividirse en dos individuos idénticos, tal y como hacen las bacterias, dotadas de un único cromosoma y con procesos de reproducción asexuales. Sin embargo, en los seres más complejos como las eucariotas dotadas de más de un cromosoma, como los seres humanos, por ejemplo, así que se aplican procesos más complicados de reproducción celular que veremos por separado. La mitosis es la forma más común de reproducción asexual de las células eucariotas. Esto quiere decir que son dotadas de un núcleo en donde reside su material genético completo. Este tiene lugar cuando una sola célula se divide en dos idénticas dotadas del mismo ADN, por lo que no aporta variabilidad genética excepto en caso de mutaciones puntuales. El objetivo de la mitosis es la multiplicación celular, pero también la preservación intacta de la información genética a través de copias idénticas. La mitosis es un proceso complejo que puede dividirse en fases, las cuales son la interfase, que es cuando el nucleolo y la membrana nuclear se notan y los cromosomas están en forma de hebras de cromatina. La profase, que es cuando los cromosomas se condensan y la membrana nuclear desaparece. La prometafase, que es cuando la membrana nuclear se disuelve marcando el comienzo de la prometafase y los cromosomas comienzan a moverse. La metafase, que es cuando los cromosomas gruesos y enrollados se alinean en el centro de la célula en la placa de la metafase. La anafase, que es cuando los cromosomas se han separado y se mueven hacia los polos. La telofase, que es cuando los cromosomas están en los polos y son más difusos, la membrana nuclear se vuelve a formar y el citoplasma se divide. Y por último, la citocinesis, que es la división del citoplasma en dos partes con una distribución equitativa de los orgánulos celulares. Ahora les hablaré sobre la meiosis, que es una de las formas en que se producen las células descendientes, lo que involucra a dos individuos diferentes para producir uno nuevo cuyo material genético se ha combinado de los anteriores. De este modo, la meiosis es un proceso previo a la reproducción sexual, dado que en él se forman los gametos como los óvulos y los espermatozoides. Este tiene un proceso complejo que involucra dos fases diferenciadas, meiosis 1 y meiosis 2. Cada una de ellas está compuesta por diversas etapas como la profase 1, que es el primer paso, que consiste en la preparación del ADN, en donde el material genético se entrecruza y surge en la célula una suerte de línea divisora. La metafase 1, que es donde los cromosomas se ubican en el centro de la célula y empiezan a separarse. La anafase 1, que es donde cada ristra de ADN tiene a un polo de la célula formando dos polos haploides. La telofase 1, que es donde la membrana plasmática se separa y da origen a dos células haploides. Ahora la profase 2, que es donde las células haploides creadas en la meiosis 1 condensan sus cromosomas y rompe la envoltura nuclear. La metafase 2, que al igual que antes, los cromosomas tienden hacia la mitad de la célula preparándose para una nueva división. La anafase 2, que es cuando el material genético tiende a separarse y migrar hacia los polos de la célula, alistando el nuevo proceso de división celular. Y por último, la telofase 2, que es cuando las membranas celulares se separan nuevamente y dan como resultado 4 células haploides. Ahora hablaremos sobre el cáncer. ¿Qué es el cáncer?
El cáncer se puede originar en cualquier parte del cuerpo. Comienza cuando las células crecen descontroladamente sobrepasando a las células normales, lo cual dificulta que el cuerpo funcione de la manera que debería. Para muchas personas el cáncer puede tratarse muy eficazmente. De hecho, ahora más que nunca hay un mayor número de personas que tienen una vida plena después de haber recibido su tratamiento contra el cáncer. Existen muchos tipos de cáncer, pues no es solo una enfermedad. El cáncer puede originarse en los pulmones, en el seno, en el colon o hasta en la sangre. Los diferentes tipos de cáncer tienen algunas similitudes, pero son diferentes en la manera en que crecen y se propagan. Cada una de las células de nuestro cuerpo tiene ciertas funciones. Las células normales se dividen de manera ordenada. Estas mueren cuando se han desgastado o se dañan, y nuevas células toman su lugar. El cáncer se origina cuando las células comienzan a crecer sin control. Las células del cáncer siguen creciendo y formando nuevas células que desplazan a las células normales. Esto causa problemas en el área del cuerpo en el que comenzó el cáncer. Las células cancerosas también se pueden propagar a otras partes del cuerpo. Por ejemplo, las células cancerosas en el pulmón pueden viajar hasta los huesos y crecer ahí. Cuando las células del cáncer de pulmón comienzan a crecer en los huesos, se sigue llamando cáncer de pulmón. La enfermedad no es referida como cáncer óseo, salvo que se haya originado en los huesos. La propagación de las células de cáncer se denomina metástasis. Algunos tipos de cáncer crecen y se propagan rápidamente, mientras que otros crecen más lentamente. También responden al tratamiento de diferente manera. Algunos tipos de cáncer se tratan mejor con cirugía. Otros responden mejor a los medicamentos, lo cual se conoce como quimioterapia, y a menudo se administran 2 o más tratamientos para obtener los mejores resultados, ya que las personas con cáncer necesitan un tratamiento específico para su cáncer. ¿Cuáles son las causas y los tratamientos del cáncer? Bueno, como ya lo sabemos, el cáncer es algo muy peligroso y que a lo largo del tiempo ha causado muchas muertes, pero aún existen muchas dudas sobre qué es lo que lo produce, y de eso te vengo a hablar yo. A ciencia cierta y con certeza, aún no tenemos una razón definida por la cual se provoca el cáncer, pero algunos tipos de este se producen por cosas que la misma gente hace, tales como fumar, que aumenta las probabilidades de desarrollar cáncer de pulmón, de boca, esófago, etc. Otra causa muy común es el consumo excesivo del alcohol, que también aumenta la probabilidad de que se produzca. Se dice que un 40% de los cánceres se debe a la acción de agentes externos, los cuales actúan sobre el organismo. Por el mismo hecho de ser externos, las personas pueden modificar sus hábitos, impidiendo al organismo entrar en contacto con ese tipo de agentes. Y tal vez te preguntes qué son los agentes externos. Agentes externos se les denomina a los factores de riesgo o agentes carcinógenos, los cuales son sustancias que al entrar en contacto con un organismo son capaces de generar en él enfermedades cancerosas. En algunos casos, muy pocos, también se ve presente el factor hereditario. Solo entre el 5 y 7% de las personas presentan una predisposición genética al desarrollo de ciertos cánceres, cuando ya tienen antecedentes en la familia. Otros agentes externos que pueden provocar el cáncer son las radiaciones, tanto las ionizantes, o bien llamadas rayos X, como las radiaciones no ionizantes, o rayos ultravioletas, los cuales provienen del Sol, e incluso las radiaciones que emite la propia corteza terrestre. Otra fuente de agente físico cancerígeno es la provocada por los accidentes nucleares, o por fugas producidas en centrales nucleares. Afortunadamente, a lo largo de los años y con los grandes avances tanto tecnológicos como médicos, se han ido implementando tratamientos en contra del cáncer. El primero del cual hablaremos es de la cirugía, la cual, dependiendo del tipo de cáncer y de lo avanzado que esté, la cirugía puede usarse para extirpar todo el tumor, erradicándolo así del cuerpo. Otro de los tratamientos, y creo yo que es de los más famosos por así decirlo, es la quimioterapia, la cual se utiliza para destruir las células cancerosas, evitando que estas células crezcan y se dividan en más a través del cuerpo. Otro de los tratamientos es la radioterapia. Este tratamiento utiliza altas dosis de radiación para destruir las células cancerosas y reducir los tumores. Otro de los tratamientos que se suelen utilizar es el trasplante de células madre o de médula ósea, que se utilizan para restaurar dichas células cuando la médula ósea ha sido destruida, ya sea por la enfermedad o por incluso las mismas quimioterapias o radiaciones recibidas. Otro de los tratamientos es la terapia hormonal. Esta terapia puede hacer que disminuyan las posibilidades de que regrese el cáncer.
o que se detenga o sea más lento su crecimiento. ¿Qué tipo de cáncer es más común en los jóvenes? Cerca de 70.000 jóvenes de entre 15 a 39 años de edad son diagnosticados con cáncer cada año en los Estados Unidos. Los adultos jóvenes tienen más probabilidad que los niños de menor edad o que los adultos de ser diagnosticados con algunos cánceres como linfoma de Hodgkin, melanoma, cáncer de testículo, cáncer de tiroides y sarcomas. La evidencia sugiere que algunos cánceres en los adolescentes y adultos jóvenes pueden tener características genéticas y biológicas únicas. La leucemia, el linfoma, el cáncer de testículo y el cáncer de tiroides son los cánceres más comunes entre quienes tienen 15 a 24 años de edad. De 25 a 39 años de edad, el cáncer de seno y el melanoma son los cánceres más comunes. El cáncer es la causa principal de muerte por enfermedad en la población de adolescentes y adultos jóvenes.